ahora mismo en el mundo, ¿eh? Y en concreto, por referirnos a Rusia, como bueno, sabemos que hay más actores como China, India, Irán, Pakistán, en fin, sí, pero en concreto con Rusia. Hay una guerra, por tanto hay un teatro de guerra que es global, que afecta lógicamente a el orden mundial. Dentro de ese teatro de guerra hay toda una serie de teatros de operaciones que algunos son militares y otros no son militares, pero son teatros de operaciones bélicos. ¿eh? Tenemos que entender que en las guerras híbridas y de cuarta generación hay operaciones bélicas no militares. Por ejemplo, las sanciones es una acción bélica no militar, porque lo que busca es derrotar al enemigo. Eso sí, no utilizando fuerzas militares, no utilizando la violencia bélica. ¿Mm? Pero existen esos tipos de operaciones bélicas no militares. Y existen operaciones bélicas militares. También existen las operaciones no bélicas militares, por ejemplo, fuerzas de mantenimiento de la paz. ¿Mm? No van a luchar, ¿eh? Pero son fuerzas militares. Entonces, en este sentido, hay en este teatro de guerra hay distintos teatros de operaciones. Algunos son militares y otros no. ¿Mm? El objetivo de Rusia final no es, mm, es un objetivo, ¿no? Pero no es el objetivo estratégico final. El teatro de operaciones militares de Ucrania. Ese sabe que con el tiempo eh, acabará cayendo. ¿Habrá que un año más, 2 años más, 3 años más? Bueno, aquí lo importante es el teatro de guerra, en el que lo que se está discutiendo, disputando, no es, bueno, pues la cuestión de las repúblicas populares o el régimen ucraniano o incluso la neutralidad de la desmilitarización de Ucrania. No, no. Aquí lo que se está ventilando es el nuevo orden internacional. Y por lo tanto, para ese nuevo orden internacional, Rusia necesita tener asentada su seguridad. Y eso solo puede ser a través de un tratado de seguridad colectiva en Europa, que permita un espacio, una serie de estados tampón entre la OTAN y Rusia, que haga factible la posibilidad de una paz duradera y de un equilibrio de fuerzas donde ninguno tenga que estar pensando en si el otro no está obteniendo una ventaja estratégica para ir contra mí. Sobre todo porque la propaganda, ¿sabes? La agresión de Putin, la guerra de Putin y Rusia es el agresor. Ah, ya. Pero aquí lo que hemos ido viendo desde el año 90 es que la que va avanzando hacia Rusia es la OTAN, no Rusia hacia la OTAN. ¿Mm? Es que, es decir, si no se entienden, y esto es fundamental en el análisis, los antecedentes históricos, si no se entienden, si no se, sí, los hechos, los datos, entonces, estamos en una especie de relato de serie de Netflix. No, no, no. Aquí quien ha ido avanzando hacia las fronteras de Rusia es la OTAN. Quien ha ido poniendo en peligro la seguridad nacional de Rusia es la OTAN. Y ahora, cuando Rusia reacciona e intenta revertir la situación, es cuando todo el mundo está a la mano. Entonces, lo importante para Rusia es eso, es su seguridad nacional. Y su seguridad nacional solo puede venir de la mano de un tratado de seguridad colectiva factible, creíble y mucho me temo que la actual dirigencia política europea y norteamericana es incapaz, en algunos casos por auténticos trastornos mentales. Yo considero que algunos están realmente locos, son psicópatas. ¿eh? En otros casos simplemente porque hay razones ocultas de intereses e incluso por el hecho de intentar mantener una hegemonía política o una hegemonía económica o por la presión de los consorcios multinacionales, etcétera, etcétera, que impiden de alguna forma llegar a un nuevo status quo que garantice la paz, como durante décadas estuvo garantizada cuando existía el telón de acero y la política de bloques entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
¿Podía haber disturbios, zonas de conflicto? Sí, pero eran siempre secundarios, eran siempre teatros de operaciones secundarios. Y donde no lo fue, donde se implicó más, por ejemplo, Estados Unidos acabó en desastre, como era Vietnam. Sí, pero hubo en Sudamérica, en África, en Oriente Medio, hubo muchos teatros de operaciones secundarios donde las grandes potencias de aquel momento, pues digamos, luchaban entre sí, pero a través siempre de terceros y con una línea clara de que no hubiera escalada. Por eso el asunto de los misiles de Cuba del año de los años 60, que el del año 61 con Kennedy, era tan importante, porque significó un momento en el que se estuvo al borde del conflicto nuclear, y yo creo que de allí aprendieron todos de que no hay que intentar elevar hasta esos niveles porque nos ponemos en riesgo todos. Y eso ahora mismo, ese tratado de seguridad colectiva, esa garantía de la seguridad, tanto para Rusia como para Europa, es el objetivo principal, y eso fue explicitado en el documento que Sergei Lavrov envió en noviembre y diciembre de 2021, antes de la operación militar, tanto a la Casa Blanca como a la OTAN, para la negociación de un tratado de seguridad colectiva en Europa, que por supuesto implicaba la neutralidad de Ucrania, claro que sí. Es que si no, en la frontera de la OTAN están a 5 minutos de misiles balísticos de Moscú. Es que eso era lógico. Y la OTAN dijo que no, y la Casa Blanca dijo que no, y todos los machotes, presidentes primeros ministros y presidentes de gobierno de la Europa Occidental, por supuesto, lo que diga el amo, y como papagayos, repetían y repetían y repetían lo mismo. Porque esto es otra cosa que nuestros espectadores tienen que entender. Yo creo que nos podemos ahorrar perfectamente la declaración de todos los presidentes de gobierno y primeros ministros europeos. Incluso nos podemos ahorrar las declaraciones que hagan von der Leyen y sus cómplices, la camarilla. Incluso nos podemos ahorrar las declaraciones de Stoltenberg, porque al final lo único que hacen es repetir lo que dicen los altos funcionarios norteamericanos de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Defensa o del propio presidente. En el caso actual, el propio presidente tiene poco que decir el hombre, pero es lo que dicen. Que lo que hacen también es repetir lo que sale de dónde, de los think tanks que financia el Estado profundo y el establishment norteamericano, como por la Rand Corporation, como el Brookings Institute, como el Atlantic Council, que son los que establecen la doctrina de lo que defiende los intereses de ese establishment, de ese Estado profundo. Y basta con leer lo que ahí se publica para, tarde más, tarde menos, saber lo que van a repetir como cacatúas toda la clase política occidental. Y volviendo al tema, esta es la cuestión principal. Por eso yo no creo en ningún momento que Putin tuviera en mente que eso podía salir adelante. O sea, sabía perfectamente que iban a decir que no. Por otro lado, eso es insuficiente para los objetivos estratégicos rusos de garantizar su seguridad nacional, con lo cual muy posiblemente hubiera habido a lo mejor unas negociaciones que hubieran acabado con la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización, lo que hubiera significado un cambio de régimen, porque Zelensky lo hubieran echado, lógicamente. Es imposible, no se puede negociar con Zelensky, es ilegítimo. Eh, y de alguna forma se hubiera llegado a otro status quo en Ucrania. Pero eso solo sería una parte de la negociación. Por eso, por eso, realmente, si se quiere negociar una paz duradera en Europa, ¿m? Realmente no hay que negociar solo o exclusivamente con quien manda en Kiev. Hay que negociar con quien manda en la OTAN. Y quien manda en la OTAN, ya sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos. Es realmente el Estado profundo que lo ha puesto ahí. Con eso es con lo que hay que negociar. Y ahí es donde está la negociación. Negociación que hasta ahora se han negado a ello. Se negaron en el otoño-invierno de 2021, se han ido negando hasta ahora
Putin lo ha vuelto a repetir tanto en el Foro de San Petersburgo como en los últimos discursos que ha dado, ahora en Corea del Norte o en Vietnam, porque, lógicamente, la potencia hegemónica se niega a aceptar que el mundo ha cambiado y que un nuevo orden multipolar tiene que ser implantado más igualitario, más tolerante con, bueno, pues con las culturas y con las formas civilizatorias de los distintos países y aceptar eso, que significa acabar con la hegemonía anglosajona del momento unipolar que surgió tras la caída de la Unión Soviética. Y eso cuesta mucho aceptarlo, claro. Y hasta ahora, bueno, pues parece que están dispuestos a intentar evitar que eso ocurra, ¿no?